yo creo que tenemos que ver a Bolivia, tenemos que acercarnos en esa zona también a Argentina y tratar de crecer todos juntos. O sea, el Chaco solo, Chaco paraguayo solo, no va a desarrollar. Hay una región de Sudamérica donde la abundancia de la naturaleza se combina con el trabajo duro y la multiculturalidad. Una región frágil pero resiliente, donde la vida silvestre subsiste y en la que la gente sale adelante pese a la adversidad. Acompáñanos a conocer el Chaco y su proceso de desarrollo, desde sus diversas aristas y sus múltiples miradas. Hola, yo soy María de Pintos y este es el podcast de Chaco Vivo. Acompáñanos. En este primer episodio, entramos en contexto y repasamos la historia del Chaco paraguayo, la de sus comunidades diversas, del proceso de desarrollo agrícola y demográfico, así como los efectos de la guerra con Bolivia. El historiador Fabián Chamorro nos lleva a un recorrido para entender por qué el Chaco es, sin dudas, una región estratégica para el desarrollo del Paraguay, con miras a los años por venir. Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, María? Bien. Estábamos necesitando de tu conocimiento para este primer episodio en este podcast donde... Si yo te pregunto, yo sé que capaz vos vas a tener una buena respuesta para esto, pero si yo te pregunto a vos, ¿qué te viene a la cabeza cuando te digo la palabra Chaco? Y primero, separación, porque ese territorio que estuvo prácticamente inexplorado por más de 300 años, en vez de unir Bolivia y Paraguay, terminó separando Bolivia y Paraguay. Es más, hasta ahora. Porque las intenciones de integración a partir del Chaco entre ambos países son todavía esos intentos. Todavía no hay una verdadera integración a través del Chaco. Así que es eso, lastimosamente. ¿Y crees que la separación no solamente se da con Bolivia, sino también de cierto modo con la región oriental de Paraguay? O sea, dividimos dos regiones bastante marcadas, podemos decir. Y te voy a contar algo que tiene que ver ya con la cuestión histórica. Las primeras construcciones en Asunción se hicieron de espaldas al río. Uh-huh. El Palacio de López le da la espalda al río, el Cabildo también. Todas las primeras construcciones le dan la espalda al río. Justamente, ¿por qué? Porque el Chaco era hostil. Había malones chaqueños que entraban a territorio de la región oriental que terminaban en verdaderas matanzas. Entonces se le dio la espalda al Chaco y es así, hasta hace muy poco. Ahora, del lado por lo menos de lo que tiene que ver con Paraguay, hay una intención de desarrollar más intensamente el Chaco. Ya hay polos agrícolas, algo que era impensado hace 70 años atrás. Así que además de la ganadería y otras cosas, pero falta mucho todavía. Exactamente, intentando seguir con esa pregunta también, ¿verdad? O con esa respuesta, mejor dicho. ¿Cuáles podemos decir que fueron los motivos principales por el cual el Chaco permaneció, como decías recién cuando arrancamos, como una región inexplorada de Paraguay? El Chaco Boreal y el Chaco Central. El Chaco Central es lo que hoy es Formosa, Argentina. Uh-huh. Es un territorio hostil, especialmente por el clima. Lo que conocemos hoy como Boquerón, por ejemplo, es una zona muy árida. La vegetación, los primeros nativos que vivieron en la zona también eran muy hostiles. Todo intento español y posterior al periodo independiente, que tiene que ver con Bolivia, Argentina y Paraguay, fracasaron en el intento de conquistar, por decir de alguna manera, el Chaco por esa hostilidad que pasa por el territorio mismo y por las poblaciones que vivían ahí. Desde la tierra hasta los habitantes. Desde la tierra hasta los habitantes, exactamente. Y tiene ríos muy extraños que de repente un año pasan por un lado y al otro año pasan por otro lado, de repente se vuelven esteros, de repente se vuelven en grandes ríos. O sea, es muy complicado el territorio chaqueño. Podemos decir que es una región bastante especial entonces. Sí, muy especial. Es más, es el territorio que, bueno, está la Amazonía también. Uh-huh. Además de la Amazonía, el Chaco fueron los territorios más inexplorados por los españoles antes del proceso de independencia de los países latinoamericanos. Tenemos que hablar también de que la guerra del Chaco fue una de las principales, dejó una historia bastante complicada, por decirlo de alguna manera, en esa parte también del país, de la región. Y justamente ese Chaco siempre nos separó con Bolivia.
Y después, allá por el año 1852, los bolivianos se dieron cuenta de que, o sea, no es que se dieron cuenta, dijeron, bueno, nosotros también vamos a reclamar el Chaco, ya que nadie realmente, porque no había poblaciones. Paraguay, cuando empieza el reclamo del Chaco por parte de Bolivia en 1852, tenía un pequeño poblado en lo que hoy es Villa Hayes. Y tenía una guarnición militar en Puerto Olimpo, nada más. O sea, todo el Chaco que vemos hoy en el mapa estaba inexplorado por poblaciones civiles paraguayas. Entonces los bolivianos comienzan el reclamo, y ese reclamo también es el fracaso de la diplomacia, porque exactamente pasan 80 años entre el primer reclamo y el primer balazo que empieza la guerra en 1932. Y a partir de ahí ya se desencadenó una etapa bélica que lastimosamente duró 3 años. ¿Por qué lastimosamente? Porque son los dos países más pobres de la región y que tienen una sangría importante. 80.000 de los hombres, 50.000 bolivianos y 30.000 paraguayos perecieron en ese territorio para que de alguna manera terminen esos problemas limítrofes. Y a partir de ese momento, o sea, a partir de la paz que llega en 1938, hay una intención de desarrollar el Chaco con esos primeros mandatarios, especialmente por Germán Busch, que lastimosamente gobernó muy poco en Bolivia, y también por el lado de José Félix Estigarribia, que también terminó muriendo rápidamente. Su gobierno apenas había empezado cuando él muere en un accidente de aviación. Ellos tenían una intención, por ejemplo, de crear una gran refinería en el Chaco, un oleoducto que venga desde la zona de Camiri, que hoy es un territorio que está a 200 kilómetros de nuestra frontera actual, y que pase por el Chaco paraguayo y que llegue al río Paraguay, y que el río Paraguay llegue a Villa Hayes, se potencie una refinería. Pero los intereses geopolíticos de los países más grandes siempre prevalecieron en la región. En este caso, a Argentina no le convenía, a Brasil tampoco, y eso terminó fracasando. Y cuando fracasa ese primer intento de acercamiento importante entre Bolivia y Paraguay a través del Chaco, fracasa eso por intercepción de estos países, y también Estados Unidos, porque Estados Unidos también tenía intereses en el Chaco por el tema del petróleo, es que terminamos separados completamente. En el año, creo que Stroessner, sí, con el gobierno de Stroessner empieza lo que es la Traschaco, que fue la única vía que nos conectó durante décadas, pero solamente eso. Esa era la única conexión con Bolivia, nada más. Y después, sí, lo que ocurre importante en esa región en cuanto a desarrollo tiene que ver con las colonias menonitas que llegaron unos años antes de la guerra. Justamente un presidente paraguayo, Elige Yala, se da cuenta de que hicieron Bolivia y Paraguay durante 30 años prácticamente. Llenaron de militares el Chaco. La zona. Y ninguno se preocupó por establecer una población civil. Entonces, Elige Yala piensa quién puede venir a establecerse ahí, y él logra que una colonia menonita importante de Canadá llegue primero, después vengan de otros lugares y se instalan las primeras colonias menonitas, y son los primeros asentamientos civiles, por decirlo de una manera, que se establecen en el Chaco, y a partir de ahí entonces eso también podía servir para un reclamo de soberanía posterior que de hecho terminó sirviendo. Y ya que estamos hablando o empezamos a hablar de las colonias, ¿verdad? ¿Cuál fue la influencia o cómo influyó, mejor dicho, la colonización? Y también tenemos que hablar ahí de la evangelización, ¿verdad? De la vida, de las costumbres que trajeron los colonos, bien a las comunidades del Chaco. Bueno, las colonias menonitas específicamente, al principio fue un desastre realmente. El Paraguay tiene un problema eterno de planificación. Y eso terminó sufriendo los menonitas, porque cuando ellos llegaron ni siquiera estaban mensuradas las tierras. Se tuvieron que quedar en Puerto Casado un tiempo muy largo, donde terminaron muriendo, enfermándose, o sea, una serie de problemas que tuvieron cuando llegaron. Por suerte para Paraguay, los que sobrevivieron y la mayoría de los que quedaron decidieron establecerse, porque muchos terminaron también huyendo nuevamente de Paraguay. Uh-huh. Y a partir de ahí empieza un proceso importante de desarrollo. Es más, cuando empieza la guerra, que fue nada más que 5 años después que ellos se comenzaron a establecer, ya había una producción importante en cuanto a agrícola que ellos habían creado, que sirvió también a la logística paraguaya después. Entonces fue importante. No hubo una mezcla
rápida una integración rápida en cuanto a esas colonias con las poblaciones indígenas. Eso se fue desarrollando con los años y fue conflictivo, durante mucho tiempo fue conflictivo. Hasta hoy en día, bueno, hoy en día ahí las reglas son más claras, la forma que ellos trabajan con las comunidades indígenas están más claras, pero en aquella época costó mucho ese acercamiento. Trabajan de manera más organizada, ¿verdad? Vinieron a organizar el Chaco. Vinieron a organizar el Chaco y con una metodología interesante. Ellos traen de alguna manera el cooperativismo, porque es la forma en la que ellos trabajan hasta hoy en día. Y hoy estamos hablando de capitales que superan fácilmente a varios bancos en cuanto a las cooperativas que ellos manejan, porque la producción es impresionante. Estamos hablando de carne, leche y otros derivados. Hace rato hablaste sobre que en algún momento hubo una intención de desarrollar el Chaco, ¿verdad? Pero podemos decir, ¿por qué crees vos que hoy en día no existe ese desarrollo? O sea, no hay una ciudad, se dejó prácticamente esa región como una región productiva. Pero hablaste de que hubo una intención. ¿Por qué no se pudo dar ese desarrollo? Por una cuestión geopolítica. Ese desarrollo pasaba por el petróleo, pasaba por el gas. Entonces, ¿y dónde estaba eso? En Bolivia. O sea, nuestro territorio iba a ser parte de trasladar todo eso a través del río Paraguay, ya sea Paraguay o a Argentina o a Uruguay en ese momento, que terminó fracasando por intereses superiores. Y después está el hecho de que en Paraguay existía mucho la teoría del revanchismo boliviano, o sea, de que en algún momento Bolivia podía volver a levantarse, y eso duró 20 años aproximadamente. Entonces eso se quedó ahí, más para la producción ganadera. Sí. Después se convirtió, durante el periodo de Alfredo Stroessner, se convirtió en un negocio importante la cuestión ganadera, y se vio como un polo ganadero nada más y se quedó así. O sea, en las colonias menonitas y todo ganado alrededor. Así era para 1960, 1970. Recién hace, yo creo que 15 o 20 años que comienzan los primeros intentos de desarrollo diferentes a lo que tenga que ver propiamente a la ganadería. Y crear ciudades implica movilizar muchas poblaciones, y el Chaco sigue teniendo una población muy pequeña en comparación con lo que es la región oriental, que es más pequeña en cuanto al territorio. Entonces eso va a llevar mucho tiempo todavía. Se necesita una población importante que se establezcan en las ciudades que ya existen, y a partir de ahí comenzar a crecer. Y para eso falta todavía. Eso estábamos hablando hace rato también fuera de aire, que existen regiones, como decías, la región oriental es más pequeña que la occidental, pero está más desarrollada, ¿verdad? Se centró en esa parte justamente todo el desarrollo. Lo mismo, por ejemplo, ocurre con Canadá, que también podemos ver que una línea nomás. Exactamente, se centran en un lugar y después tienen lugares, digamos que inexplorados y todo. Lo que pasa es que la región oriental, para el concepto que se manejaba en aquella época, es más fértil. Lo que vos tienes en la región oriental crece. Y también las parcialidades que había, sobre todo sobre el río Paraguay, al principio de la conquista, eran poblaciones que no tuvieron problemas en crear alianzas con los españoles. Entonces empieza un proceso de mestizaje muy rápido. Claro. Nunca se dio con la región occidental, que siempre fue hostil en todos los sentidos. Hoy en día, gracias a la tecnología, a los avances de la ciencia, se sabe que inclusive hay tipos de plantaciones que tienen un proceso más rápido en la región occidental, pero eso se sabe hoy, gracias a la ciencia. Pero no se sabía cuando llegaron los españoles. Entonces, la región oriental por eso es que creció mucho más rápido, poblacionalmente. Poblacionalmente, bueno, se desarrolló, como decíamos, de manera mucho más fácil, ¿verdad? También. En cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con los problemas ambientales, ¿verdad? Estamos tocando diferentes temas. En la parte del Chaco, ¿existe algún registro, por ejemplo, que certifique que hoy en día el Chaco vemos que está afectado por la deforestación, ¿verdad? Lo que principalmente vemos, hay muchas aristas, ¿verdad? Pero la deforestación podemos decir que es una de las más... El principal ahora. Exactamente. Y yo creo que hoy en día hay instituciones que de alguna manera tienen registros de eso, pero no para, o sea, no para la deforestación, no hay castigo. Entonces, ahí tiene que ver mucho ya con la forma de hacer política, o sea, la impunidad en Paraguay es algo que existe, tenemos que ser sinceros con eso.
Entonces, eso va a generar que en algún momento se termine el tema como ocurrió en Caguazú. El Caguazú es el campo grande que llegaba hasta lo que hoy es Canindeyú, lo que es Alto Paraná, lo que era parte del bosque atlántico, que prácticamente desapareció. Pero prácticamente desapareció. O sea, estamos hablando de pequeños islas de bosques que existen hoy en día. Y va a terminar ocurriendo lo mismo en el Chaco si es que no se para. No solamente la deforestación, sino también el cambio climático afecta a esa región. Y es que tiene que ver una cosa con otra. Sí. O sea, la deforestación también potencia el cambio climático. Y también la pérdida de biodiversidad, que justamente el Chaco es la parte más rica. Yo creo que lo que va a generar una verdadera desgracia es cuando comience a explotarse, voy a usar el término explotarse, la zona del Pantanal. Ahí se va a perder la biodiversidad más rica que tenemos hoy en Paraguay, que tenemos en la región, compartimos con Brasil esa zona y con Bolivia también. Entonces, cuando las sierras lleguen a esa zona, entonces vamos a comenzar a tener un problema mucho más grave del que ya tenemos ahora por culpa de la deforestación. En cuanto a las comunidades indígenas, volviendo un poquito a hablar de ellas, ¿cómo las comunidades indígenas o qué papel juegan, mejor dicho, si hablamos en la parte de la política y en la economía también del Chaco en la actualidad? Y para hablar de la actualidad tenemos que hablar sí o sí del pasado. Lo que pasa es que esas comunidades, estamos hablando primero de aproximadamente 10 o más troncos lingüísticos, que son otra vez unas 40 o 50 parcialidades que derivan de esos 10 troncos lingüísticos. Entonces nunca hubo una organización política. De hecho, los guaraníes tampoco lo tuvieron. Entonces, al no tener una organización política durante siglos, nunca tuvieron que organizarse porque la mayoría eran cazadores y recolectores. Entonces, tenían su coto de caza, se quedaban ahí, cuando cazaban todo, se mudaban. Y así, y tenían que ser pequeños poblados, o sea, eran comunidades muy pequeñas porque no había comida para todos. Cuando hay agricultura no hay problema con el tema de la comida, claro, porque vos vas creciendo con la agricultura. Ahí no. Si podían sobrevivir 30. Es más, las parcialidades allá, por ejemplo, practican abortos o inclusive infanticidios. Te estoy hablando de hace siglos. Pero al no tener esa cuestión que los una políticamente, hace que esas costumbres sigan hoy. O sea, esas comunidades no conciben la cuestión de la organización política. Entonces, chocan mucho con las leyes que Paraguay quiere establecer para ellos. Y los que salen de la comunidad y se unen a lo que tiene que ver con el régimen paraguayo, literalmente viven en la extrema pobreza. Yo conozco prácticamente todos los puertos que están sobre el río Paraguay, desde Puerto Casado para arriba. Y hay comunidades muy pobres, realmente muy pobres, donde el asistencialismo es el que prevalece. O sea, ya no producen, como nunca fueron agricultores. Lo máximo que extraían era la cuestión de la miel. Tampoco tienen los cotos de caza que tenían en aquella época. Y al perder sus costumbres en cuanto a la forma de vivir y establecerlos políticamente en una entidad territorial, llámese el puerto que sea, hace que prácticamente no produzcan. Están esperando que alguien siempre les termine, que le lleve la ayuda. Y ahí pierden sus costumbres. Ahí gana el castellano, la educación ya en castellano, ya no es en su idioma. Entonces van a ser asimilados, pero no sé cómo después el Estado va a hacer para que ellos también se integren a la parte productiva del Chaco. Claro. Y hay esos contrastes en el Chaco, donde tenés las colonias menonitas, donde uno ve mucho progreso, y están las comunidades sobre el río Paraguay, las comunidades indígenas que realmente son muy pobres. Y en las comunidades, en esas que estás mencionando, las que son bastante pobres, ¿por qué, ya con tu experiencia, por qué crees que deciden entonces abandonar sus comunidades? Y son obligadas.
Okay. Porque lo que pasa es que ellos no tenían el concepto de este es tu territorio. O sea, ellos todo era de ellos. O sea, la naturaleza. Ellos vivían en la naturaleza. Uh-huh. Entonces, desde el momento que viene alguien, un ganadero, y cierra todo, y vos cuando querés entrar te meten un balazo, entonces vos te acoges a ciertos beneficios que te da el Estado. Bueno, yo te voy a dar otra tierra en otro lugar. Y te tira ahí. Y tus costumbres, o sea, cómo vos haces para seguir viviendo como antes vivías. No están dadas las condiciones. Entonces, esto ya es un círculo vicioso porque se está experimentando, porque yo uso el término también experimentar, con estas comunidades desde la época de Higinio Morínigo. Estoy hablando de la década de 1940. O sea, 80 años después, todavía no entendemos cómo es que podemos solucionar la cuestión de la pérdida de territorio de estas parcialidades originarias. Uh-huh. Y integrarlas al sistema productivo paraguayo y que ellos mantengan sus costumbres en el sentido de su lengua, su forma de vestir y todo ese tipo de cosas. Entonces, hasta ahora estamos fracasando con eso. Exactamente, es un tema que hasta en la actualidad y que de por ahí la gente que no está tan metida en el tema no entiende. ¿Por qué los indígenas siguen viniendo a la capital a hacer manifestaciones? Conste que las que más vienen acá son de la región oriental. Uh-huh. Eso también hay que decir. La región occidental, esa falta de organización que tienen hasta ahora en cuanto a la organización política, hace que yo creo que no generen una movilización grande como para llegar, por ejemplo, hasta Asunción. Uh-huh. Están las comunidades muy esparcidas todavía en un territorio muy grande. Entonces no vas a... yo sinceramente en los últimos años, te estoy hablando hace 20 años atrás, no son muchas las manifestaciones que traen ellos hasta acá. Generalmente se van a los centros, a los polos poblacionales que están más cerca allá, de Filadelfia, podría ser inclusive Puerto Limpo, pero Asunción llegan muy poco. No son entonces los indígenas de la región los que... No, la mayoría son de la región oriental los que vienen a manifestarse. Igual tenemos una buena respuesta. Es un problema general, como nunca se pudo lidiar con cómo mantener las costumbres de ellos y los valores de ellos, y siempre se les obligó, en el momento que le sacas su territorio y le sacas su lugar donde ellos producían y todo eso, evidentemente va a generar una crisis tarde o temprano. Exacto, ¿no? Por ahí también teníamos con esa respuesta un poco entendiendo, mejor dicho, un poco más de por qué, si bien me decís, capaz no son los mismos pueblos de indígenas que vienen aquí a hacer las manifestaciones, pero también entendemos un poco ahí de dónde viene la cosa o por qué están molestos, ¿verdad? Si me sacan mis tierras y me dejan a un lado y no sé qué hacer, tengo que dejar de hacer lo que estoy acostumbrado a, ¿verdad? Y te tiran al lado del río. Estas comunidades muy pocas eran las que estaban acostumbradas a la pesca. Los que nacieron al lado de un río, sí, por supuesto que tenían la práctica de la red, o sea, sabían hacer una red para pescar, pero el resto era del Chaco, el estar internado en esas zonas áridas. Entonces vos de repente le tirás al río y le cambiaste totalmente su alimentación, su costumbre en cuanto a la alimentación. Y hay que hablar, o sea, hay también acá poderes políticos muy importantes ya establecidos en el Chaco, que yo creo que a la larga van a ser muy difícil que haya una integración de la población que ya existe allá y también un desarrollo que termine beneficiando a todos. Justo te iba a preguntar sobre cómo veías o qué desafíos, según vos y tu experiencia, ¿verdad? Enfrentaba ahora el Chaco, ¿verdad? Digamos, para un futuro, el Chaco paraguayo, para desarrollarse o para un desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿verdad? Y volviendo a nuestra falta de planificación. Uh-huh. O sea, si no tenemos una planificación de qué es lo que queremos para el Chaco, y cómo aprovechar todavía ¿qué podemos aprovechar? Primero, que no está muy poblado todavía. Claro. O sea, y que toda esa población que está se pueda integrar al sistema, a los sistemas económicos, sociales que se planifiquen. Y que todos salgan beneficiados de alguna manera. Claro que y manteniendo, en el caso de los originarios, sus costumbres y demás. Entonces, mientras no exista eso, y ahí ya la planificación va a chocar con lo que acabo de decir, con los intereses geopolíticos y los intereses económicos que hay ya en la región, en donde uno va a tratar de... El tema de la deforestación pasa por eso,
¿Por qué? Porque se deforesta, porque ahora se convierten o en campos de pastura o en campos para agricultura. Entonces, más allá que eso después se va como rollo de tráfico también. O sea, ¿cómo podés pelear con eso en un país donde nuevamente hay mucha impunidad? O sea, hay leyes que en teoría protegen los bosques que no se cumplen. Hablar. Entonces, sinceramente es muy difícil lo que mientras desde la política o de la forma en que se hagan las cosas en nuestro país no cambien. Entonces, lo que venga para el Chaco a mediano y largo plazo no va a ser bueno si no se hacen bien las cosas. ¿Existe manera de equilibrar esos dos mundos? Decís vos, con la planificación se puede llegar hasta cierto punto, pero llegamos a otra parte donde capaz choquen. ¿Existe manera de que eso se pueda equilibrar, de que puedan trabajar en conjunto? Sí, pero se tienen que dar muchas cuestiones que escapan a los propios chaqueños ahora mismo, o sea, que tienen mucho que ver con la política. Bueno, ahora me dicen, bueno, cruza la ruta bioceánica, perfecto, sí. Va a desarrollar a los que ya producen, a los que mueven leche, a los que mueven carne, perfecto, ellos ya están organizados, no está mal la ruta, ojo. Pero y después la comunidad, el resto, ¿cómo se beneficia por eso? O sea, una ruta hoy en día no va a ser la gran beta para que el Chaco comience a desarrollarse. Yo creo que tenemos que ver a Bolivia, tenemos que acercarnos en esa zona también a Argentina y tratar de crecer todos juntos. O sea, el Chaco paraguayo solo, no va a desarrollarse. Necesita de sus vecinos, sí o sí. Necesita los recursos de los otros países. Necesita de alguna manera conectarse económicamente con esos países a través del Chaco. Y una ruta no hace eso. La ruta es una cuestión de paso y está bien. Y va a facilitar muchísimo los fletes, va a abaratar todo. O sea, va a poder llegar al Atlántico, al Pacífico. Todo eso, perfecto. Pero hay cosas que no se están teniendo en cuenta a la hora de pensar en desarrollar realmente el Chaco. Claro, por esa ruta no hablamos de un desarrollo del Chaco porque la bioceánica cruza por la región. No podemos decir que a partir de ahí va a comenzar una explosión. Sí, va a generar, mucha gente se va a beneficiar, evidentemente, gente que vive en la región, intereses económicos importantes también, pero no va a empezar a partir de ahí un desarrollo sostenido en nuestro Chaco, lastimosamente. Se necesita mucho más que eso. Por lo que me estás contando y lo que estamos hablando también, lógicamente acá el gobierno juega un papel importantísimo. Muchísimo. Y como decías, no solamente igual depende de ellos, es también de acercarse a los países vecinos, a pedir un poco de ayuda, por decirlo de alguna manera, pero también de alguna manera las organizaciones no gubernamentales cumplen un papel importante también en el desarrollo. Es que en las últimas décadas solamente las organizaciones no gubernamentales fueron las que trabajaron con justamente temas de desarrollo, temas de rescate de biodiversidad. Allá encontrás, por ejemplo, santuarios de tahuás o de otros pecaríes, o sea, de chanchitos, para que la gente entienda. Claro. De diferentes géneros, o sea, siempre fueron las ONG las que trabajaron también con el tema de bonos de carbono, con el tema de fauna, flora. Tenés ahí Buirá Paraguay trabajando en Pantanal, o sea, prácticamente se dejó en manos del sector, ONG. De las ONG, o sea, el sector privado nuevamente, ver qué se puede hacer. Y es imposible que con los recursos que tienen también estas ONG que comience un proceso de desarrollo importante. Por eso que es importante el gobierno. O sea, sí, de hecho, todo lo que se hizo en las últimas décadas en cuanto a investigación y desarrollo pasa por ONGs. En el Chaco. Y hacer todo esto, ¿verdad? Yo me sigo procesando toda la información que realmente con gusto recibiendo de parte tuya. En cuanto hablamos del desarrollo del Chaco, hablamos de las ONGs que básicamente, como recién me estabas contando, si se hizo algo en el Chaco, sí, digamos en las últimas décadas, sí. Gracias serían un 90% a la curiosidad o a las ganas también de las organizaciones no gubernamentales.
Ahí también hay otro problema, que justamente muchos intereses económicos que comenzaron a propulsar el tema de la... Hay soja en el Chaco, la gente tiene y hay soja en el Chaco. Entonces, muchos de estos estudios que justamente facilitaban ONG terminaron utilizándose para no quiero decir que esté mal, pero se tiene que planificar. O sea, no te vas nomás, encontraste un lugar productivo, te vas y llenas otras de soja. Eso tiene un impacto, tanto en la naturaleza, tiene un impacto económico también. O sea, ¿cuánto tiempo te aguanta la tierra ahí para la soja? ¿Cuánta gente vos das trabajo? ¿Cuánta gente desplazaste? Un montón de cuestiones que tienen que ver con la planificación nuevamente. Entonces, sí, las ONG hicieron un trabajo extraordinario en las últimas décadas allá. De alguna manera, algunas también integraron a esas comunidades indígenas a estos trabajos que estás citando. Totalmente. Es que ellos fueron los que comenzaron a trabajar con... estoy tratando de acordarme el nombre de esta ONG, que desde la década del 80 que ya está trabajando con cuestiones indígenas, que yo creo que no existe más, o que migró a otra, pero que se hicieron trabajos serios con indígenas, solamente comunidades como los salesianos, comunidades católicas como los salesianos, y también ONG, o sea, trabajo con... entrar a las comunidades, entenderlos antropológicamente, entenderlos históricamente y de alguna manera trabajar con ellos en función a eso. Y eso no veo de parte del Estado. Coste que el Estado tiene instituciones que creó para eso. Pero teóricamente, exactamente. Pero que siguen fracasando en cuanto a por la forma en la que hacen su trabajo. Y es que mucha gente piensa que decís... Pero el gobierno se va y le da trabajo o les da oportunidad de trabajo a las comunidades indígenas. Y en realidad tiene mucho que ver lo que vos también decías. Son las costumbres que ellos tienen y no es que vos te vayas a decir, mira, acá está esta pala, haceme acá un pozo pero el otro no hizo porque no quería. No funciona de esa manera. Es que sacarle su hábitat luego es... hoy hay una polémica muy grande con respecto al tema de justamente de la asimilación que se hace a estas comunidades originarias. Pero esto es un trabajo que se tuvo que haber empezado hace 50, 60, 70 años, en donde la oportunidad mejor porque no había esta incursión económica tan importante que hace que alguien venga y te compre la mitad del Chaco. Ocurre. Entonces, ahora ya es todo más difícil. Entonces, se complejizó todo y como dice el Papa Francisco, a problemas complejos, soluciones creativas, y todavía no encontramos esas soluciones creativas. Pero existe. Existen, tiene que haber, claro que sí. ¿Por qué pensás que es importante fomentar esta discusión sobre el Chaco y su desarrollo? Por lo que dije al principio, el Chaco nos sigue separando. Dije Bolivia, pero nos sigue separando también de otras entidades territoriales que están alrededor. Y el día que el Chaco se desarrolle, eso puede ser el desarrollo del Paraguay inclusive. Porque estamos hablando de una región demasiado rica, mucho más grande que la región oriental, con muchos recursos, que tiene todavía la hostilidad en cuanto a ciertos lugares que son áridos todavía, como Boquerón, o sea, la zona norte de Boquerón. Pero tiene muchísimas oportunidades. Pero hay que saberlas desarrollar para que la desorganización no haga que nuevamente fracasemos en la forma de encarar todo lo que a partir de ahora podamos hacer con el Chaco. Y por último, quiero saber cómo vos describirías a un Chaco vivo ideal. Un Chaco vivo ideal tiene que tener en cuenta todo, tiene que tener en cuenta sus recursos naturales, su hermosa naturaleza, eso se tiene que mantener, sus animales, su flora, tiene que mantener las costumbres de los originarios que tienen todavía sus costumbres, tiene que haber una forma de atenderlos y que además te puedas proyectar con esas grandes ciudades, con todo lo que hay ahí, el ganado, el tema de la leche, la carne, la nueva agricultura. Uva hay en el Chaco. Me fui a encontrar en el norte. Uva producen los muchachos. Entonces es tan rica la región que yo veo, para que eso sea perfecto, el Chaco vivo tiene que tener en cuenta a todos sus elementos para que realmente ese desarrollo valga la pena. No gubernamental. Ahora ya me salió. No me salía. No, pero no importa, a veces pasa. No gubernamental. Fabián, te agradezco muchísimo por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto.
Encontrá todos los episodios del podcast de Chaco Vivo en Spotify y Apple Podcast. Hasta la próxima.